Voy a iniciar la vuelta número 19. En esta vuelta número 19, bueno, aquí voy a cerrar la número 18, como todas las demás, con un punto deslizado. Ahí está, cierro la vuelta 18 y me voy a recorrer con 2 puntos deslizados hasta llegar al centro del abanico. Ahí, ¿sí? Y aquí en la vuelta número 19 voy a trabajar abanico sobre abanico, ¿sí? Voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, una cadena de separación, y voy a hacer aquí entre abanico y el primer punto puff, aquí en este espacio voy a hacer mi punto puff aquí, y ya sabemos que el punto puff es de 4 macizos, y dejo mi hebra en espera, ¿sí? Y la voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo para jalar la hebra y cerrar, juntar esos 4 macizos, ¿sí? Después de eso voy a hacer una cadena de separación, ¿sí? Monto mi gancho y entre este punto puff y el primer macizo que está aquí abajo hay este espacio. Aquí voy a hacer el primer macizo así, una cadena de separación, monto, y en el primer macizo voy a hacer un macizo arriba, ¿sí? Una cadena, monto, y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo aquí, ¿sí? Ahora, sin cadena de separación voy a montar, y entre este macizo y el que sigue hay este espacio, voy a hacer aquí otro macizo, así. Monto sin espacio de cadena, y en este macizo voy a hacer el siguiente macizo aquí, para que me queden 3 juntos, que son estos, 1, 2, 3, me queden 3 juntos sin espacio de cadena. Después voy a hacer en esta parte, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y voy a hacer aquí abajo tengo 3 macizos sin espacio de cadena, 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo, así. Y en el siguiente macizo otro punto bajo, no, perdón, aquí en este espacio entre este macizo y este hay un espacio, aquí voy a hacer un punto bajo, y luego en el otro macizo un punto bajo, y en este espacio de cadena un punto bajo, y en el siguiente macizo un punto bajo, ¿sí? Y con eso debo de tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿sí? Monto mi gancho y me voy a ir aquí en este, donde están estos 3 macizos sin espacio de cadena de la vuelta anterior, 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer el macizo, así, ¿sí? Y monto sin espacio de cadena, y entre este espacio y este hay aquí, entre este macizo y este macizo hay un espacio aquí, entonces hago el siguiente macizo y otra vez sin espacio de cadena voy a montar
y en este macizo voy a hacer el macizo aquí arriba, así. Una cadena de separación, monto mi gancho y ahora en el siguiente macizo voy a hacer un macizo aquí arriba, una cadena, monto y entre este macizo y el primer punto pu, en este espacio voy a hacer un macizo, una cadena, monto y entre este punto pu y el abanico en este espacio hago el punto pu aquí arriba, que son de cuatro macizos. Ahí está. Voy a dejar mi hebra en espera y voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo de este juego de 4 y voy a jalar esa hebra para juntar esos 4 macizos. Aprieto y hago una cadena y ahora me toca abanico sobre abanico aquí. Entonces aquí son mis 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Entonces en este espacio ya me va a quedar así, ¿sí? Hago 2 cadenas y ahora voy a pasar al espacio donde están los rombos, en donde voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el segundo voy a hacer un macizo nada más. Hago un espacio de cadena, monto y ahora ya pasé al triángulo, que es este que viene aquí, que está creciendo, porque vuelta tras vuelta estamos aumentando un macizo de cada lado del triángulo, aquí y aquí. Entonces aquí yo voy a un ladito, voy a hacer un macizo y el segundo va a ser en el primer macizo que tengo aquí de esta vuelta anterior. Entonces aquí llevo ya entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 macizos en esta parte, en el triángulo que está en medio, ¿sí? En medio de los 2 rombos. Una cadena de separación, monto y aquí donde tengo 3 macizos nada más debe de quedar uno. Voy a dejar este sin hacer y en el segundo voy a introducir el gancho y voy a hacer el macizo, ¿sí? Después 2 cadenas y así ya llegué a la parte en donde están los abanicos. Aquí voy a iniciar otra vez con un abanico que son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Entonces aquí voy a repetir en este espacio lo mismo, en este espacio voy a repetir lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Voy a hacer una cadena, monto y entre este abanico y el punto pu, aquí en este espacio voy a hacer mi punto pu de 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo y junto esos 4 macizos, una cadena, monto y entre este macizo y este este punto pu y este macizo aquí hay un espacio. Aquí voy a levantar un primer macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo que tengo aquí abajo voy a hacer un macizo, ¿sí? Una cadena, monto y en el siguiente macizo
otro macizo, sin espacio de cadena, monto y aquí en este espacio voy a hacer el siguiente, y otra vez sin espacio de cadena, sobre este macizo voy a hacer otro macizo, así, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me voy a ir hasta donde están estos 3 macizos, ¿sí? Estos 3. Entonces voy a aquí hacer un punto bajo y en el siguiente espacio otro punto bajo, y en este macizo un punto bajo, y en este espacio un punto bajo, y en este macizo un punto bajo, y así tienen que ser 5, ¿sí? 5 puntos bajos, después 3 cadenas, monto y me voy hasta donde está aquí, están estos 3 macizos juntos, 1, 2, 3. En el tercero introduzco y hago un macizo, y sin espacio de cadena en el siguiente espacio un macizo, monto y en el siguiente macizo aquí sobre este un macizo, así, una cadena, y sobre este macizo un macizo, una cadena, y entre este macizo y este punto puff, aquí este espacio, un macizo, una cadena, y ahora mi punto puff aquí entre este punto puff y el abanico, aquí en este espacio hago mi punto puff de 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo, jalo la hebra, una cadena, y ahora el abanico, abanico sobre abanico. Aquí voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de esto 2 cadenas, y aquí en este rombo quedaron 3 macizos de la vuelta anterior, entonces ahora va a quedar uno nada más. Voy a dejar pasar el primer macizo y en el segundo hago aquí el macizo, una cadena, y ahora en el triángulo donde van creciendo, entonces a un ladito hago 1, en el primero hago el segundo, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deben de ser 17. Entonces ahí hubo un error en la otra vuelta. Me comí 2. Ni modo, voy a tener que agregar aquí 16. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y falta 1. Miren, cuando a ustedes les suceda eso, van a hacer lo siguiente: van a montar el gancho y abajo hace falta 1, entonces se van directo hasta el que hace falta abajo y van a levantar ahí un macizo,
¿sí? Así, para tener los 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí están ya los 17. Y con eso corregimos, en este caso, este error. Que siempre hay que tratar de evitar los errores, pero cuando se suscitan, les muestro cómo se arreglan para no tener que destejer toda una vuelta. Entonces, ahora una cadena. Y aquí donde tengo los 3 macizos dejo pasar el primero y en el segundo voy a introducir mi gancho y voy a hacer un macizo. Después 2 cadenas y ya llegué otra vez al espacio donde van los abanicos. Entonces abanico sobre abanico, hago aquí dos macizos, 2 cadenas y 2 macizos, una cadena. Y ahora el punto pu, aquí en este espacio voy a hacer 4 macizos, dejo aquí mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 macizos, una cadena, monto. Y ahora en este espacio aquí voy a hacer un macizo, una cadena, monto. Y en el macizo de abajo voy a hacer un macizo, una cadena, monto. Y en el siguiente macizo un macizo, sin espacio de cadena. Aquí en este espacio un macizo, sin espacio de cadena. En el siguiente macizo otro macizo, tienen que ser 3, ¿sí? Después 1, 2, 3 cadenas y me voy hasta el centro, hasta estos 3 que tengo aquí, ¿sí? En el primer macizo hago un punto bajo, en el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente macizo un punto bajo, en este espacio un punto bajo y en el siguiente macizo un punto bajo, ¿sí? 3 cadenas, ¿sí? Monto y aquí donde están estos 3 sin espacio de cadena, en el tercero introduzco el gancho y hago un macizo y en el siguiente espacio un macizo y sobre el siguiente macizo otro macizo, una cadena, monto y sobre este macizo un macizo, una cadena, monto y ahora en este espacio de aquí otro macizo, una cadena y en este espacio el punto pu. El punto pu que es de 4 macizos, 3 y 4. Jalo mi hebra, introduzco mi gancho a un ladito del primer macizo, así. Voy a jalar esa hebra y así junto los 4. Una cadena y ahora el abanico. El abanico que siempre es de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Ahí está. Después de las 3 cadenas aquí, para poder hacer los puntos bajos, son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Aquí después son 2 cadenas, monto y aquí hay 3, es en el del medio. De este rombo hago un solo macizo, una cadena y ahora aquí me toca a un ladito de estos en el triángulo que va creciendo hacer aquí ya llevo 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena, y aquí en este último donde hay 3, aquí en el del medio voy a hacer el macizo, 2 cadenas, y vuelvo a llegar a la parte de los abanicos. Y una vez más voy a dar la explicación. Aquí es abanico sobre abanico, entonces hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Una cadena, monto, y aquí entre este abanico y este punto puff, aquí hay un espacio. En este espacio hago mi punto puff aquí de 4 macizos, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, introduzco mi gancho aquí y voy a jalar para juntar esos 4, una cadena, monto, y entre este punto puff y este macizo, aquí en este espacio hago un macizo, una cadena, monto, y ahora en este macizo voy a hacer aquí encima un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, sin hacer espacio de cadena, aquí en este espacio otro macizo, sin hacer espacio otra vez, aquí sobre este macizo un macizo, ¿sí? Y ahora 3 cadenas, y me paso hasta donde tengo estos centrales en este espacio, ¿sí? Aquí empiezo con este, hago un punto bajo, aquí en este espacio otro punto bajo, sobre este macizo otro punto bajo, en este espacio otro punto bajo, y sobre este macizo un punto bajo. Tienen que ser 5, ¿sí? Después 3 cadenas, monto, y en el tercero de estos que están juntos sin espacio de cadena de la vuelta anterior, aquí voy a introducir mi gancho y voy a hacer un macizo aquí, ¿sí? Sin espacio de cadena, en este espacio el otro macizo, y sin espacio de cadena un macizo aquí sobre este que está aquí abajo, una cadena, y ahora sí sobre este que está aquí un macizo, una cadena, y aquí en este espacio otro macizo, una cadena, y ahora el punto puff aquí, 1, 2, 3 y 4. Jalo mi hebra y introduzco mi gancho en al ladito del primer macizo de este grupo y los jalo para juntar una cadena, y ahora el abanico aquí, abanico sobre abanico, y ahí está, ¿sí? 2 cadenas, y me paso otra vez a repetir lo que hay que hacer en este espacio donde están los rombos y el triángulo, y así es como me queda en este espacio. Repetí 3 veces la explicación de este espacio, ¿sí? Entonces aquí está. Por ahí recibí un comentario de que el negro no se ve. Pues sí, no, yo sé que no se ve, pero pues, ¿qué quieren que haga? Son mis ganas de tener una falda negra. No iba a ser una falda de color para subir los videos y después voy a trabajar otra falda
del color que quiero para quedarme yo con esa, porque son faldas que ni se venden. Entonces no las quieren, entonces lo que quieren es hacerlas. Bueno, pues entonces vamos a poner atención en cómo se hacen para tenerlas, ¿no? Y no comprarlas. Ahí está, ¿sí? Pero una vez sabiendo cómo se hacen los macizos, las cadenas, los puntos bajos y todo lo demás que ya hemos trabajado dentro de este canal, pues yo creo que no nos va a costar trabajo seguir las indicaciones. Nada más hay que saber escuchar, no oír, saber escuchar, ¿sí? Y poner un poco de atención en lo que se está diciendo, nada más. Y aún así no está difícil. Yo cuando termino de grabar un video ya en la noche, yo misma los estoy viendo. Ahora sí que me estoy viendo y me estoy escuchando y no le veo problema, ¿eh? Si ese fuera el caso, créanme que no lo seguiría haciendo. Pero bueno, somos moneditas de oro y no a todos caemos bien ni a todos les complace. Pero bueno, pues para esas personitas que no les gusta o que dicen que no se ve y que no le entienden o que no, pues hay muchos más canales, hay muchísimos canales de tejido, ¿no? O sea, ahora sí que es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, hay varios para elegir, así es que no se preocupen. Yo de todos modos voy a continuar así, así es que sí se ven y sí se entiende. Nos vemos en el próximo.